¿Cómo están amigos? Muy pero muy buenos días, sean bienvenidos a Razones de Estado, un espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello ya está con nosotros a esta hora de la mañana el doctor en comunicación y cientista político, don Percy Balmadero, que lo saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, don Percy Balmadero. Adelante, por favor. Buenos días, Douglas. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Un tema sin duda, un día sin duda, una semana sin duda que va a traer un montón de complicaciones, porque en definitiva lo que está ocurriendo aquí es que estamos frente a una acusación constitucional que se va a librar las próximas horas contra, contra el ministro de Hacienda del gobierno anterior, Grau, y que aparentemente va a ser aprobada en la Cámara de Diputados en algunas horas más. No obstante, siempre es conveniente profundizar esas reflexiones porque en el caminar del Estado, muchas veces, eh, la maraña, digamos, política, hace que muchas veces los criterios sean más disímiles que en lo común. Aquí algunos ven esta acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, más bien por dar una señal política de que cualquiera persona que venga al mando, particularmente a los ministerios, tiene que hacerlo con responsabilidades, eh, con certezas, si se pudiese, ¿ya? Pero sobre todo con buena fe. Y lo que está acá en juego, más bien, es una cuestión política, porque en definitiva, la, la situación por la que se mueve, por la que se maneja, por la que se orienta la política, muchas veces no tiene que ver con el sentido común, como uno pudiera creer. Tiene que ver con patrones ideológicos que apunten, yo diría, en la forma como eh, esa mirada de gobierno se trasunta en ejecución de medidas. Me explico mejor. Aquí lo que está en juego es saber si cabe una cuestión de intuición en los temas políticos. Pensar, por ejemplo, que se cree que va a estar mejor y se apunta a situaciones ficticias para decir, bajo este paraguas, si esto ocurriese, vamos a obtener estos dividendos, estos mejoramientos, estos ingresos. Y eso obviamente es parte del juego político. El generar condiciones que hagan ver que esto podría ser mejor de acuerdo a sus propias convicciones políticas. Y es por eso que existe la democracia con todo lo irregular, con todo lo irreverente y con todo, yo diría, con todo lo mal gestionada que está, apunta a entender que estas situaciones de la acusación constitucional contra el exministro Grau tiene mucho de eso. Es decir, yo entiendo que ese sector político al que pertenecía Grau tiene una visión ideológico-económica que se trasunta en sus decisiones. Eso es. Porque en definitiva lo que hacen es lo que les dicta su pensamiento ideológico. Por eso no tienen en cuenta muchas veces lo que significa el error de creer que su ideología soluciona situaciones sociales. Y ese es un control de fuerzas ideológicas que se resultan en esta cuestión constitucional. Por eso que para algunos cuando quieren mirar, observar la realidad de Chile, tiene siempre que acudir, y este tipo que piensa respecto de esto, o esta tipa,
cuáles son digamos, sus congruencias ideológicas. Y cuando uno lo ve de ese, digamos, de ese perfil, obviamente lo que hizo Grau está dentro de lo que ellos piensan. Es decir, esta poca seriedad que muchas veces tienen para establecer que acá como que la plata no importa donde, digamos, no importa la plata va a llegar porque se saca de los árboles o se saca de otro lugar, pero no tienen ese concepto, no lo tienen desarrollado. Es un gran problema. Ayer conversaba aquí en Santiago con un distinguido académico, un, un economista, unos máster en las escuelas norteamericanas, máster en economía, y hablábamos del bien común. Él es un hombre de izquierda, de centro izquierda. Y hablábamos respecto del ministro Grau y hablábamos respecto a cómo se buscaba el bien común. Y esto fue muy interesante, porque la dicotomía ideológica no superada por sectores de izquierda es entender que el bien común, lo que se busca, es divorciada o divorciado del tema económico. Entonces, la apuesta con este académico era, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero también bien común, pero ¿cómo quieres el bien común? ¿Endeudándote para hacer parecer que el bien común existe cuando lo estás haciendo a través de una deuda? ¿O lo haces a través del crecimiento, que es el problema ideológico acá? Porque el bien común solo se sostiene con crecimiento. Y ahí quedó la gran duda y la cuestión. Porque claro, la izquierda no tiene su haber, y ojalá algún día lo tenga, el entender que más allá de la retórica del crecimiento, la acción real del crecimiento. Entonces, el bien común, los derechos sociales, etcétera, etcétera, cuando se entregan en función de pedir prestado para dar esos apoyos sociales, yo creo que es una cuestión, perdóname tal vez el exacto, es un asunto de estúpidos. Porque si yo a mi hijo le digo que tenemos un problema, que tenemos una situación, digamos, difícil en la casa, y que tengo que para solucionar algún problema tengo que ir a pedir un préstamo, la solución la empeoro, o tal vez podría ser transitoria. Pero si la vida se transforma solamente para estar mejor en pedir préstamos para estar mejor, ¿cuándo lo pago? Y eso es lo que hoy día todavía no cabe en sectores políticos que, desgraciadamente, en su, en su centralidad emotiva, no está este hecho. Por eso que Grau hizo lo que hizo, ¿ya? Porque desde la perspectiva, digamos, ideológica adversa, contraria, es una locura entender que las platas, las realidades económicas se construyen con palabras. Y esto, distinguidos auditores y televidentes, es lo que se está tratando en las próximas horas en el Congreso de la Cámara de Diputados respecto a la acusación constitucional contra Grau. La izquierda, después que se le cayó su mundo, el mundo de que el marxismo podía solucionar los temas económicos, se quedó sin vereda política en eso. Y la izquierda, a mi juicio, tarde o temprano,
va a tener que reconocer que sus ideas económicas solo producen pobreza. Grau está en esa mirada. No importa, el ministro está siendo acusado constitucionalmente, no importa que nos endeudemos si le vamos a dar derechos o le vamos a dar asistencia a personas vulnerables. El punto es, mientras más va, más se empobrece. Y ese es el tema. Entonces la pregunta que conversábamos ayer, esta discusión, esta conversación académica, por lo demás, con este académico de izquierda, de centro izquierda, decía, ahí está el punto. Porque el punto aparece, distintos auditores y televidentes, cuando las visiones son distintas, y uno dice que sí, que no importa que pidamos préstamos, no importa que nos endeudemos, no importa, no importa. ¿Ya? Y al final del día, pudo dejar feliz a la gente, pero sabiendo en el fondo que lo que hizo fue un desastre. Porque lo único que hizo en definitiva fue generar expectativas respecto a un asunto que va a tener que pagar. El punto es que piensan que lo van a pagar otros. Y ahí viene el discurso de los súper ricos. Que aquí en Chile son pichiruches, pues. Que acá en Chile no tenemos súper ricos. O sea, lo que conocemos los vaivenes del mundo acá, sí, hay capitales, sí, hay algunas familias que tienen plata, pero son pichiruches. Quieran o no. ¿Cuántas veces le he dado el ejemplo, distinguidos auditores y televidentes, a ustedes, que si todos estos pichiruches vendieran todo lo que tienen, no alcanza para 6 meses del gasto del Estado? Eso es lo que es la realidad. Por eso que acá lo que se necesita es, porque es una confrontación ideológica. Oiga, si no de casualidad, el presidente Kast sacó un 58% de respaldo. Que lo va a hacer bien o hacer mal esa harina de otro costal. Ojalá que lo haga bien, por el bien del país. Pero cuando uno se somete a justamente esta discusión de conversar, ahora cuando uno conversa con académicos de otro renombre, de otra talla, claro, entra otra conversación, que es muy distinta a las conversaciones políticas. Ahí ve cómo pelea. En las derechas tienen un entuerto ahí torpe, ¿eh? No se dan cuenta que estos entuertos van a dificultar cuestiones políticas importantes, porque los partidos por sí mismos de la derecha no tienen mayoría, salvo que tienen muchos diputados, pero no tienen mayoría para gobernar, y solamente entienden que si esto se entiende que hacer un periodo de 4 años, o sea, mejor que se vayan para la casa. Porque en definitiva esto necesita otra mirada. Este encontrón de miradas ideológicas respecto de cómo se sostiene el bien común es una situación, distinguidos auditores y televidentes, que a pesar de que nosotros estemos en una situación precaria económica, nuestro país gasta más de lo que produce. ¿Qué pasaría en su casa, señora, señor, si usted gastara más de lo que produce? Que si gastara más de sus sueldos. Le encargo el cuento que va a tener. Los estados igual. Pero aquí lo que ha ocurrido es que en este embate político de ideas, particularmente económicas, la izquierda tiene mucho que aprender. A mi juicio. Porque la izquierda tiene que entender que el muro de Berlín no se les cayó porque eran feos. O bonitos, si usted quiere, como quiera llamar. El muro de Berlín se cayó por la inviabilidad económica del marxismo. Léase de la izquierda. Y eso es lo que está en juego. Mientras la izquierda no entienda o no asuma que el crecimiento, el bien común, etcétera, el dar derechos, etcétera,
depende solo del crecimiento. Por eso es que es importante estar atento a lo que están planteando para crecer, pero crecer dentro de un ambiente muy nocivo, porque acá lo que queremos hacer es empatar, medianamente salir arañándonos por encima y arrastrándonos por el suelo para ver si somos capaces como Estado de asumir el desafío de estarle dejando a las futuras generaciones más deuda. Yo vuelvo un estallido social de verdad, si esto no se soluciona pronto. Y muchos apuestan a eso. Porque lo que se trata es de no crecer, justamente para producir los problemas sociales que eso va a generar. Y hay algunos brillantes que creen que son brillantes porque son diputados, son senadores, o son políticos, o sea, algunos brillantes, de donde estén no importa, creen que esto puede ser así. En consecuencia, lo que usted piense, distinguido auditor y auditora, que usted finalmente elige porque seguramente fue a votar, es un tema paradójico, pero también al mismo tiempo de cómo le entregamos poder a quienes no tienen capacidad para gobernar o para ser autoridades. No tienen conocimientos, no tienen experiencia, no tienen calles, salvo, por supuesto, honrosas excepciones, que lo hay allá y acá. Desgraciadamente son muy pocos. Entonces, claro, desde acá, desde Razones de Estado, lo que hacemos es reflexionar respecto a estos temas, ver por qué están ocurriendo las situaciones que están viendo hoy día en Chile, pero viéndolo de un marco, a mi juicio, de realismo. Y créanme, muchas veces, distinguidos auditores, cuando estoy frente en mi escritorio sentado escribiendo Idea Fuerza, créanme que Idea de Fuerza para desarrollarlo acá en el programa todos los días con ustedes, me pregunto muchas veces si el afán de poder instruir, de poder comentar, de poder darle una mirada seria, ¿ya? Con los conocimientos que tengo de tantas décadas respecto a esto, que he estudiado las ciencias políticas, que he estudiado el poder, que conozco los gobiernos, que converso con dirigentes, que estuve en el Congreso siendo asesor hace muchos años atrás, que conozco estos temas. Me pregunto entonces si nosotros tenemos también la capacidad de poder entender que cuando se vota por una situación política como ha ocurrido recientemente acá en Chile, en un gobierno que recién lleva 100 días, se nota que la fricción es importante. Y yo creo que acá va a haber que tener sí o sí una situación distinta, porque por eso yo pienso, ¿ya?, que esto son 100 días de gobierno nomás, tampoco es tanto, pero parece que hubiera pasado un año, o más tal vez, pero las izquierdas que están reducidas ahí, a la minoría, en algún momento de su existencia van a tener que poner sobre la mesa su mirada distinta de cómo se puede crecer, salvo, como ya existe, o si no, preguntemos al Partido Comunista, de preguntarle, ¿no?, de los aliados, los que dije, más o menos, el Partido Comunista, el que crea usted o no, pero ahí están todas las. Usted toma la idea a fuerza y ve cómo lo siguen para abajo, cómo siguen repitiendo lo que más dicen alguna cosa, y después se desdicen, pero en el fondo es esa ideología que tiene papá, ¿ya? El papá marxista de Chile es el Partido Comunista. El Frente Amplio, que la gran mayoría de sus dirigentes son marxistas, lo mismo. En el socialismo democrático también hay marxistas. Algunos dicen que ya no son marxistas. Pero esa mirada política, ideológica en lo económico, que los llevó a caerse y no pararse nunca más, porque cuando uno quiere mirar, o para donde quiera mirar, lo que produjo el marxismo fue pobreza, a tal punto que donde tenían todo el poder,
Estamos hablando de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hace 30 años y un poquito más. Cuando se cayó el muro de Berlín, ahí uno entendió, bueno, ¿y para qué sirvió esto? Si no pudieron sostenerse ellos mismos con todo el poder. Y donde en ninguna parte del mundo han demostrado que esto es viable. Si lo único que está en discusión hoy día es por qué los chinos hábiles, 5.000 años de historia. Claro, para que nos pongamos en cuenta, ¿por qué ese comillas, ese comunismo entre comillas chino opta por el capitalismo para sacar a la gente del poder, de la pobreza? Y ese es un tema que también está en las entrañas de la discusión que hoy día vemos un ratito más en la Cámara de Diputados respecto del tema Grau. Que yo entiendo en muchos casos que la política busque ciertos consensos, ¿ya? Que busque abuenarse, que hayan acuerdos, que es lo que importa. Pero muchas veces hay que apuntar y dejar explícito, más allá que funcione o no, la dicotomía de la visión ideológico-económica que pudre a Chile. Y en eso estamos. En un país, distinguidos auditores y televidentes, que tiene que pagar, como lo hemos dicho tantas veces y no nos vamos a cansar de repetirlo, para que se haga conciencia, 5.000 millones de dólares en intereses al año. Eso es. Y 5.000 millones de dólares al año significa la solución de prácticamente todos nuestros problemas. Lo más urgente, me refiero. Por lo menos, tener en algo garantizada la pensión garantizada universal, que está chapaleando ahí, que no sabemos si vamos a poder pagarla o no, con la cesantía que nos cubre, claro, estamos pagando el costo de las 40 horas, de las 41 horas que proponía Piñera, va a ser bueno. Hoy día con un digamos, una cesantía femenina sobre el 10%, 10,5%, entre tantas cosas más. Por eso que muchas veces, distinguidos auditores y televidentes, lo que acá se está discutiendo es saber si finalmente, porque son dos choques de ideas que a la izquierda hay que preguntársela seriamente, y a las derechas de Chile, ¿verdad? Con sus peleitas internas, sus mordiscos, sus cuentos, saber si son capaces de saber que esto desgraciadamente no se va a solucionar si queremos verlo en la óptica de largo plazo de Estado, si se va a solucionar. Usted lo ha sabido siempre. Nunca se lo oculté. Yo no soy marxista. Los conozco extremadamente bien, los estudié con mucha claridad y los resultados que midieron ahí están a la vista. No estoy haciendo una entelequia política, estoy hablando de realidades. Y a mí me gustaría mucho ver, no lo voy a ver en el Partido Comunista jamás, porque ellos están en la pobreza. Esa es la gracia del Partido Comunista, generar pobreza, para generar quiebres institucionales, tener presión, y ahí a los que odian, a los que producen. El Estado tiene que hacer todo, y el Estado se les cayó, si parece que se olvidaron de eso, fueron a China hace 30 años atrás. No entienden eso. O sea, hay que ser muy obtuso para no entenderlo. Entonces la izquierda, a mi juicio, la que venga de un socialismo moderado, tiene que entregar pautas para saber cómo vamos a crecer, si quieren bien común. Porque así como estamos, el bien común lo estamos haciendo a costa de endeudarnos. O sea, estamos haciendo una cuestión estúpida como país. Y eso obviamente, distinguidos auditores y televidentes, nos retrae al hecho de la conciencia que tenemos que tener respecto a lo que pasa, pero también mirando con mucha fuerza y con mucho interés, con mucha atención, lo que está ocurriendo en general en todas las líneas de un país chiquitito como el nuestro, pobre como somos,
endeudados hasta más arriba de la oreja, ¿ya? Y con los políticos que son ricos, pues. Si ellos hablan con su bolsillo llenos de plata, si lo ganan el mínimo, pues. Aparte del sueldo que ganan, que es extraordinario, uno de los mejores del mundo, ellos no gastan de su plata, de su sueldo, nada. Porque la benzina se la damos nosotros. El teléfono se los pagamos nosotros. Las comidas y todo el cuento se las pagamos nosotros. Sus viajes se los pagamos nosotros, los ciudadanos. Por eso que es re fácil estar ahí. Pero también es una crítica que se hacemos nosotros también los ciudadanos y también electores. ¿Somos capaces de entender lo que está pasando? A veces me da la impresión que no lo entendemos. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa de hoy, Razones de Estado. Quiero invitarlos para mañana, vamos a ver la resolución de lo que pasó hoy día en la Cámara de Diputados, probablemente en las noticias de todos los días, que le invito siempre a escuchar, ahí viene un resumen cortito de lo que va a pasar, de un Razones de Estado fundado en lo que va a pasar en la Cámara de Diputados, más rato, pero invitándolos cordialmente, afectuosamente, a que nos encontremos mañana en este horario, un poquito después de las 9, aquí en Razones de Estado, para darle una vuelta a lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Si usted quiere volver a escucharnos, puede escucharnos a través de YouTube. En las redes sociales estamos ahí, pone Razones de Estado. Este programa ya va a estar subido dentro de algún rato más, ¿ya? Y ahí estamos para que usted pueda apreciarlo si así lo requiere. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva, Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Los invitamos para que continúen en nuestra programación. A las 10 de la mañana ya llega Madero en Casa, su matinal. Que tenga una excelente jornada. Buenos días.